Buenas noches. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Solo estás tú, ¿no? No hay nadie más de tus compañeros. No, me parece que estoy sola. Sola, triste y abandonada. Muy- Vamos a iniciar las clases programadas para el día de hoy. Sería la clase número 3, ¿no? ¿Recuerdas la clase número 2 que hablamos la semana pasada, el domingo? Eh, Hemos hablado de bioseguridad. Muy bien, esa es la clase número 2. La clase número 1, ¿recuerdas? La clase número uno no. Ya, fue del tema o del contexto general. En este caso hemos estado tocando geriatría y gerontología. Ah, Eso fue como sí. una introducción sobre el tema y ya, pues ahora vamos a tener la clase número 3. Si logras apreciar, se logra ver, creo que está Sí. un poco distante. Vamos a ver si se puede compartir la pantalla, que es lo principal para el día de hoy. Muy bien, compartir. ¿Se logra apreciar? Sí, sí se logra ver. Muy bien. A ver, si logras ver, ¿cuál sería el título de la clase para el día de hoy? Los signos vitales. Muy bien. Idilcia, ¿qué sabes tú de signos vitales? ¿Has escuchado alguna vez esta frase? Los signos vitales es En eh, contexto general, ¿ah? Si es que sabes bien y si no, normal, porque hay veces... para lo que se mide la presión, la temperatura. Muy bien. En signos vitales está el nombrecito en plural, significan que son varios parámetros. Pero en contexto general, esto sirve para verificar que una entidad, en este caso un paciente o una persona, tiene vida. Y a la persona tener vida, presenta algún tipo de marcador, que son estos signos. Son los signos de vitalidad, lo llamamos, o lo denomino Ya. personalmente, ¿ya? Son los signos que te permiten decir si el paciente está vivo, si el paciente está bien. ¿Por qué? Porque pueden haber estos signos vitales y me pueden dar datos alterados, en lo cual yo diría entonces que el paciente no se encuentra bien o el paciente está mal, bien hacia Ya. su límite superior o bien hacia su límite inferior. Y dentro de los signos vitales tú mencionaste ahí algunos de ellos, ¿no? La presión arterial. En general tenemos 4 signos vitales. Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. ¿Y cuál sería el último? A ver, más o menos, ¿qué puedes tener en cuenta con ello? ¿Cuál podría ser el último? Son 4. Presión arterial, frecuencia del corazón, frecuencia respiratoria. ¿Y qué más? Y la temperatura. Ah, muy bien. Eso se volvió común en este pasado COVID, ¿no? Porque para entrar a todo Sí. centro comercial tenían ahí un termómetro. Muy bien. Vamos a continuar entonces, dice. Ya sabemos qué es. Como te decía, también llamados signos cardinales, indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales. Si decimos cómo está el corazón, vamos a medir su presión arterial y vamos a medir su frecuencia cardíaca. Si preguntamos cómo están los pulmones, vamos a medir su frecuencia respiratoria. El cerebro también se puede medir. ¿Cómo se mide, doctor? ¿Qué tipo de signo vital usaría ahí? Un electroencefalograma. Y cada órgano puede tener un parámetro para medir, pero los más comunes son estos 4 o los que se toman dentro de ellos, como te mencionaba, ¿no? Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la temperatura. Son Temperatura. 4 signos. Entonces, nosotros diríamos en conclusión, si es que estos signos están ausentes en una persona, ahí es donde nosotros lo podemos declarar como persona fallecida o como muerta. O sea, toda persona animada que no cuenta con signos vitales es una persona inerte o una persona muerta. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Sí. Muy bien. Expresan los cambios funcionales del organismo. ¿Cómo es eso, doctor? ¿Qué tiene que ver eso? Cada persona va a presentar un cambio de acuerdo a la actividad que realice o de acuerdo a las cosas que estén realizando. ¿Cómo es eso? Por decir, si tú vas a hacer un maratón, ¿cómo crees que estarán tus signos vitales? ¿Estarán normal o estarán alterados? Si comienzas a correr, a caminar. Van a estar alterados.
Muy bien, van a estar alterados. No es lo mismo decir, ¿sabes qué, Dilcia? Yo te voy a medir la presión estando tú calmada y 5 minutos sentada, a decirte, ¿sabes qué, Dilcia? Te voy a medir la presión después de que corras una maratón de 5 kilómetros. Van a cambiar esos parámetros, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y cómo crees que cambiaría? ¿Cambiaría hacia el lado superior o cambiaría hacia el lado inferior? Por decir la frecuencia cardíaca. ¿Tú crees que el corazón latiría más rápido o late más lento cuando nosotros hacemos actividad? Late más rápido. Más rápido. Entonces se iría hacia el límite superior, ¿no? Si tenemos un Ujú. parámetro normal, diríamos que cuando hacemos alguna actividad, el parámetro se va hacia el lado superior. O sea, se va a alterar hacia el lado superior. Muy bien, entonces podemos concluir eso, ¿no? Que de acuerdo a la actividad que nosotros estemos realizando, podemos ver los cambios en los signos vitales. Si es que los signos vitales, perdón, si es que el cuerpo, el organismo está quieto, está tranquilo, los signos vitales están normales. Si por decir yo tomo una pastilla para poder dormir y me cedo, esos signos vitales van a estar, ¿dónde crees? ¿Al límite superior o al límite inferior, Dilcia? Al tomar una pastilla para nosotros sedarnos o para hacerlo dormir. Por decir, a un adulto mayor, al adulto mayor con el que trabajas, tú le das su pastillita para dormir y plum, se plancha, como se dice el paciente. ¿Los signos vitales van a ir hacia arriba o hacia abajo? Eh, Hacia abajo. Hacia abajo. Muy diferente de que si el abuelito comienza a caminar, los signos vitales se van hacia arriba, ¿verdad? Hacia el Sí. límite superior. Muy bien, esos son los cambios funcionales del organismo y estos se pueden medir o se pueden catalogar con los signos vitales. Son necesarios para sostener la vida, como te decía, para poder nosotros decir que hay un paciente que está bien, tenemos que decir que sus signos vitales están bien. Si están alterados, ya el paciente está mal. Y si es que no hay signos vitales, el paciente está muerto. Así de sencillo, así de claro, así de fácil. Muy bien, permite detectar alteraciones del paciente. ¿Cómo así? Si es que tú, por decir, tienes a tu pacientita que estás cuidando dentro del parámetro de asistente geriátrico que eres, vas al paciente y le tomas la presión y la presión está alterada. ¿Qué es lo que primero te podría decir? Ah, no, si es que la presión está muy alta, tengo que actuar inmediatamente porque esto me va a venir o me va a traer consecuencias desagradables. Ahora, si es que me voy y los signos vitales se encuentran normales, yo ya me tranquilizo. Digo, no, el paciente está con signos vitales bien, quiere decir que el paciente está tolerando bien, está yendo bien, no hay ninguna alteración. Pero si ya yo encuentro un signo vital que está alterado, ya tengo que sospechar de que algo malo está pasando o puede pasar. Muy bien, determinar los cuidados de manera individualizada. Es diferente tener un paciente con otro paciente. A medida que avanzamos en el tiempo con el paciente, vamos a tener alteraciones. No es lo mismo tenerte a ti, Dilcia, como tenerme a mí como paciente. Yo, por decir, puedo tener mi frecuencia cardíaca un poco más baja que tú, o tú, por decir, practicas deporte, los deportistas de alta complejidad ellos sus signos vitales están en el límite inferior, pero todavía se considera normal. En cambio, nosotros al hacer una mínima actividad, esos signos vitales comienzan a alterarse. Y ahí está lo que decíamos, Dilcia. ¿Has escuchado tú del pulso arterial, Dilcia, alguna vez? Hola. Un momentito, unos 2 minutos, Ya, listo, me avisas. Esperamos. No te preocupes, Dilcia. voy a, Sí. me están llamando.
Ya llegué. Muy bien, Dilcia. Continuamos entonces, ¿verdad? Sí, disculpa No que te no preocupes, no estoy. te preocupes, te entiendo perfectamente, ya me explicaste por qué era el caso y como tú eres la única Sí, participante dentro de esta exposición, vamos a trabajar de esa manera, no te preocupes, me ya, avisas, me dices. gracias. Muy bien, continuamos. Tenemos estos cuatro signos vitales que son los que vamos a tomar en cuenta en esta exposición. Tenemos el pulso arterial, tenemos la frecuencia respiratoria, tenemos la temperatura y tenemos la presión arterial. Todos estos signos vitales se tienen que tener en cuenta muchos parámetros para poder medir. Por decir, pulso arterial. ¿Qué es el pulso arterial, Dilce? ¿Has escuchado tú alguna vez eso? El pulso arterial, no he escuchado, pero no he escuchado. Ya, y si te lo digo como frecuencia cardíaca, ¿has escuchado? Frecuencia cardíaca, sí. ¿No es la presión? No, no, No. ¿verdad? La frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón palpita en un minuto. Así de sencillo. Y doctor, Ah, ¿por qué le han puesto el nombre de pulso arterial? Porque es lo mismo. El pulso arterial quiere decir que yo tengo que tocar esta frecuencia cardíaca en una arteria, porque las arterias tienden a palpitar al ritmo de nuestro corazón. Si nuestro corazón comienza a latir más rápido, la arteria palpita más rápido. Si nuestro corazón baja sus latidos, nuestra arteria también baja su latido. Ahora, para poder tomar este signo vital, no es necesario tener que escuchar al corazón directamente, sino por eso que tú has visto a muchos personales agarrar, voy a medirte el pulso, a ver, y se van a una arteria y comienzan a sentir cuando este comienza a latir, cuando esta arteria comienza a latir. Y agarran con su reloj en la otra mano y miden un minuto, comienzan a contar cuántas veces late y eso es la frecuencia cardíaca o el pulso arterial. Frecuencia ya. respiratoria, Dilcia. ¿Has escuchado frecuencia respiratoria o no? Frecuencia respiratoria, Si te dije que no. la frecuencia cardíaca es el número de veces que nuestro corazón palpita, frecuencia respiratoria, ¿qué vendría a ser? Es lo que respiramos, Muy bien, el número de veces que el nosotros número de hacemos veces. el ciclo respiratorio en un minuto. Ahora, entonces podemos entender que tenemos ¿no? Tenemos la frecuencia cardíaca o pulso arterial que nos mide cuántas veces late nuestro corazón en un minuto y tenemos la frecuencia respiratoria que es cuántas veces nosotros denotamos el ciclo respiratorio en un minuto. Doctor, ¿y cómo lo puedo medir esa respiración? De manera ectoscópica. ¿Qué es ectoscópica? Mirando al paciente. Yo voy a ver cuántas veces el tórax se infla y desinfla o hay una amplexación, que sería el término correcto, para poder determinar esta frecuencia respiratoria. Por eso que nosotros en esos pacientes, por decir lo que podemos obtener, es observar cómo es su ciclo respiratorio. Al momento de observar el ciclo respiratorio, vemos que el tórax se ensancha y baja en dimensión. Y comenzamos a contar cuántas veces se ensancha. Y ese número de veces que se ensancha en un minuto, yo voy a anotar como una frecuencia respiratoria. Ahora, posteriormente, cuando hablemos de cada punto, vamos a ver cuánto es lo normal, cuánto es lo anormal, cuándo yo me debo preocupar, cuándo yo debo estar tranquilo. Eso vamos a ver en cada parámetro. Temperatura, Dilcia, ya, temperatura, sí, ya eso sí sabes, ¿no? Porque eso lo hemos visto últimamente muy seguido con esto del COVID. La temperatura, Dilcia, ¿tú con qué mides la temperatura? Tiene que haber un Con instrumento. el termómetro. Con el termómetro. Ahora hay un montón de termómetros, ¿no? Hay termómetros digitales tipo pistola, hay termómetros digitales que se colocan dentro o debajo del brazo, y los termómetros tradicionales. ¿Has utilizado alguna vez el termómetro tradicional, Dilcia? Sí, eso usaba más, pero ahora ya están usando el de el infrarrojo, El infrarrojo. porque dicen que es peligroso ya usar el de mercurio.
Ahora, ¿te acuerdas? No sé si tú habrás escuchado, porque acá se volvió famoso el dicho de que esos termómetros infrarrojo penetraban del cráneo y se iban hasta el cerebro y malograban. Por eso que no, muchas personas no querían que le coloquen la pistola en la cabeza para poder ver o en la pierna. Tanta cosa que salió. Y sí, pues el termómetro de mercurio corre riesgo siempre y cuando se rompe el termómetro. Pero si no se rompe, no hay ningún problema. Tú sigues tomando la temperatura. Ah, Y es de los instrumentos más exactos. O sea, es mucho más exacto un termómetro tradicional de mercurio a un termómetro digital. Y o sea que tú has utilizado el termómetro tradicional, tú te agarrabas y lo ponías en contraluz a tu termómetro, lo alzabas y medio le metías un guiño para ver dónde está esa línea, ¿o no? sí, Oh, muy bien, y ahí podías ver la temperatura está en tanto, decías ya tranquilito, o sí, ya no. porque yo lo quebré un termómetro de eso, de mercurio. Ah, ya ves, al momento de bajar la temperatura seguro, ¿no? Y cuando Sí, comienzas a azotarlo, pla, pla, pla. y se quebró, era de la señora, hasta ahora me reclama, yo he buscado y ya no venden ya. No venden, no te creo. Mira, acá hay un montón todavía en las boticas, pero las antigüitas, No, ahí. yo acá, es que yo estoy acá en Surco, en Santiago de Surco, en Lima, Ah, y no yo te voy a la pases. farmacia y no, me dicen que ya no hay de eso. Ya está descontinuado. Pues como irte a Miraflores a comprar un termómetro de mercurio, no te pases, pues, Dilce. Voy a ir por emancipación a buscar. Ahí te compras una caja ya para que la abuelita no esté diciéndote que le devuelvas su termómetro. Muy bien, entonces en la temperatura sí es un poco más sencillo, es prácticamente un método que casi todos hemos tenido que pasar por ello, porque desde que son niños lo primero que te preocupa es la temperatura, ¿verdad? Ah, está caliente, vamos a ver. Algunos ya ni siquiera toman la temperatura, es al tactímetro, lo llamamos nosotros. ¿Qué quiere decir tactímetro? Que agarro al tacto, pla, no, está caliente, ya está con fiebre, dale paz, todo, ya. Y se acabó, ya no utilizamos termómetro, pero sí es una medida muy importante y forma parte de los signos vitales. La presión arterial, eso sí has escuchado también, dice, ¿tú tomas presión arterial a tu pacientito? Sí, todos los días, en la mañana Mm. y en la tarde. ¿Y tú has utilizado ese tensiómetro que era el tradicional? El que se tenía que, como el que está ahí en la imagen, tenías que envolver y tenías que ver, subir hasta ese número y tenías que insuflar, comenzar a echar aire. ¿O tú ya has utilizado siempre el digital que es ahora, que la presión El, es un digi- botón? el digital estoy usando. Excelente. Eso nos ha simplificado la vida tremendamente. ¿Por qué? Porque te cuento, yo por decir en mi primer año de medicina, cuando nos llevamos a un centro de salud, yo no escuchaba nada. Me acuerdo que el doctor nos dijo, ya, primer examen, tienen que saber tomar la presión. Y nos pasó un paciente hipertenso a tomarle la presión. Che, yo poniéndome el estetoscopio en las orejas y el tensiómetro bonito. Y ya, a 3 nos preguntó, comenzó mi colega, un compañero en ese entonces. Ya, doctor, la presión está 150 sobre 80. Che, nosotros decíamos, no, está mucho porque sabíamos cuánto es lo normal. El otro, 120 sobre 80. Ah, ya está bien. Yo también 120 sobre 80 porque no escuché nada. Y a las finales era un paciente con presión alta. Y nos jaló a los otros dos que comenzamos a inventar la mala presión. Pero es así, ¿no? En instancias, esto es más una práctica. O sea, a medida que tú seas más práctico tomando la presión, vas a poder obtener el mejor dato. Y es mucho mejor el tensiómetro con estetoscopio tradicional que el tensiómetro digital que actualmente se utiliza. Pero por la rapidez, por la fluidez, por la falla de técnica, que no puedes escuchar nada, se utiliza bastante ahora el tensiómetro digital. Sí, Y muy bien, eso nos ayuda a poder identificar, por decir, tu paciente creo es una paciente hipertensa, me dijiste, ¿verdad? La que estás cuidando. sí, Muy bien, ella entonces tiene que tener ese control. Así es, de hecho, en la vida se va a entender que tú estés atendiendo a una paciente hipertensa y que no tengas ese parámetro. O sea, es lo primero que tú tienes que sobrellevar o anotar. ¿Por qué? Porque cuando la paciente quizá tenga un control con su cardiólogo o control con su médico internista o venga cualquier médico a evaluarla, al ver tus gráficos va a poder darse cuenta si es que está bien o no está bien. Lo que conversábamos la semana pasada, ¿no? Que un paciente hipertenso se debe actuar, se debe dar. Aunque no me parecía muy buena la terapia que utilizaba tu pacientita, pero eso ayudaría mucho, estos parámetros que tú estás tomando, a que el médico o el encargado pueda dar una mejor acción terapéutica. sí. Muy bien, entonces
De estos 4 parámetros, ¿tú cuáles son los que has utilizado o los que has alguna vez tomado? La temperatura me dijiste que sí, presión también estás tomando casi todos los días, ¿verdad? Sí, todos los días. Muy bien, todos los días. ¿Frecuencia respiratoria también le tomas a tu paciente? No. La frecuencia respiratoria no. Muy bien. Dentro de esos tensiómetros también hay un tercer parámetro, no sé si te has fijado, algunos lo tienen, algunos no, que te da el pulso arterial de la persona. El Es tensiómetro, el tensiómetro que tú utilizas solo te da dos cifras nada más o te da 3 cifras. 3 cifras. 3 cifras. Entonces, esa tercera cifra, Dilcia, es el pulso arterial. Ay, Ajá, es un pulso que tiene que estar entre 60 y 100. Me imagino que por ahí tiene que estar, a veces puede estar menos, porque los abuelitos suelen hacer siempre bajas de frecuencia cardíaca. sí, ella está en a veces 49, ¿Ya ves? ¿Ya ves? 50, Exacto, 60, pero de 70 a más no sube. exacto, exacto. Que eso quiere decir que ya ella tiene un basal que se limita a esos valores. Por eso que cuando tú ya encuentres fuera de ese basal, porque tú le tomas todos los días y sabes más o menos cómo está. Si un día por decirlo encuentras así en su frecuencia cardíaca, tiene que llamarte la atención. O Sí, sea, pues. ¿para qué sirve esto, Dilcia? Para que tú, como asistente geriátrico, cuando tengas que enfocarte en un paciente, tienes que tener una hoja de registro de signos vitales. Eso te va a ayudar un montón. A la hora que tienes tu primer contacto con el paciente, lo primero que haces es tomar los signos vitales. Eso es lo que se hace en cualquier centro de atención de salud. No sé si tú te has ido a algún hospital, lo primero que te hacen es pasarte por triaje, ¿verdad? Y en triaje se mide estos signos vitales. Cosa que con eso, cuando ya pasas a tu atención directa, el médico, el personal que te va a atender, ya tiene tus signos vitales y puede darte una más óptima atención médica. Es importante los signos vitales, en tu caso, para poder enfocar al paciente. Si es que tú te vas a controlar a tu paciente en la mañana, en tu primer contacto, y ves que estos signos vitales se han alterado o están alterados, tú tienes que ya saber cómo actuar dentro de tu primera instancia. O sea, yo no te voy a decir que tú lo veas que está mal y ya vas a darle medicamento. Es algo que ya esté registrado por un médico y te diga, sabes que si es que en algún momento pasa esto, toma este medicamento. Si es que en algún momento pasa lo otro, toma el otro medicamento. Por eso que hay que tener en cuenta siempre los signos vitales y es de mucha importancia para poder actuar. Vaya. Muy bien. Ahora continuamos. ¿Y cuándo crees que se deben tomar esos signos vitales, Dilcia? Ya te dije un ejemplo, por decir, ¿cuándo debes tomar los signos vitales al paciente o a la paciente? En tu caso, a tu paciente, ¿cuándo deberías tomarle sus signos vitales? Cuando lo veo que está decaída, lo siento que está acalorada, Muy bien. ¿Y si lo ves que está tranquila, no le tomas? también le tomo a ver Muy cuánto bien. tiene. Entonces, uno de los primeros parámetros que tienes que entender es cuando tengas el primer contacto. Por decir, vas a atender a un paciente que no es tu paciente común y le dices, ¿sabes qué? Quiero que tú me cuides a este pacientito. Las clases pasadas en bioseguridad y en geriatría te decía, tú antes de atender a un paciente tienes que conversar con el que te está pidiendo que hagas ese trabajo de qué sufre el paciente, ¿te acuerdas? Te tiene que Sí, contar qué es lo que tiene, qué es lo que hace para poder tú abordar al paciente. Lo segundo que tenías que hacer es tener tu protección personal, que es la bioseguridad, para evitar daños de nosotros como personal. Porque primero, ante todas circunstancias, siempre va a estar el personal o nosotros que brindamos el servicio. Porque si nosotros enfermamos, el servicio no se va a brindar. O sea, me dicen que voy a tener un paciente, está bien. ¿El paciente sufre de algo, tiene algo? Sí, tiene esto, esto, esto. De acuerdo a eso, yo ya sé qué equipo voy a utilizar o cómo me voy a proteger para hacer. Como te dije, si me dicen, ¿sabes qué? El paciente sufre de VIH, yo sé que para tener muestras, para cualquier tipo de heridas, tengo que colocarme guantes. Tengo que estar bien protegido en caso de que pueda ese paciente contagiar. Si tiene tuberculosis, tengo que estar bien con mi mascarilla N95 y no tener mucho tiempo de exposición dentro de un salón con ese paciente.
Y el tercer paso que vas a hacer ya cuando tienes el contacto con el paciente, sus signos vitales, dice. Tienes que ir donde está el paciente y lo primero a hacer, ¿sabe qué, señora, señor? Le voy a medir sus signos vitales. ¿Qué es eso, señorita? Voy a tomarle su presión arterial, voy a ver cómo está latiendo su corazón, voy a mirar cuántas veces respira en un minuto y voy a tomarle su temperatura. Esos 4 signos, tú haces una hoja. Mínimo deberías tomar esos signos en la mañana y en la noche. O sea, cuando lo ves en primera instancia y cuando ya el paciente va a ir a acostar antes de acostarse. Y intermedios puedes tomar lo que tú dices, ¿no? Cuando ya lo ves mal, cuando ves que algo no va bien, ahí donde también puedes tomar. Pero de manera inicial y de manera terminal siempre se debería tomar. Ahora, acá dice momentos en los que se valoran los signos vitales. En la admisión, ahí está el triaje. Recuerdas, ya cuando te vas a hacer tu triaje en un hospital es para que te tomen tus signos vitales y sepan cómo vas a ingresar a ver al médico o al personal. Cuando hay cambios del estado de salud, es lo que tú decías, ¿no? Cuando el paciente lo veo que está malito, que el paciente de repente está con algún problema, cambió su semblante, se siente más, más ansioso. Ahí es donde deberías tomar tú la presión arterial. Por indicación del médico, ¿sabes qué, señorita? Usted al paciente me va a tomar sus signos vitales en la mañana, en la tarde y en la noche. O cada 4 horas, o cada 6 horas. Entonces, esas indicaciones se tienen que respetar, porque ese médico que te está mandando indicaciones, lo más probable es que tenga un control con el paciente, a los 7 días, a los 10 días. Y en ese control va a observar esos signos que tú has apuntado, y con eso va a tomar una mejor decisión, un mejor abordaje terapéutico, como te mencionaba. Antes, durante y después de procedimientos. ¿Qué procedimientos, doctor? Procedimientos tanto quirúrgicos, o sea, cuando te van a operar, te van a hacer un tipo de cirugía, bien sea menor o mayor, o diagnósticos. Cuando solo te vas al médico, tienen que tomarte antes, muchas veces te toman durante si tienes un problema, y después. Eso es lo más común. ¿Pero qué hacen los hospitales? No solo el antes nada más, para triaje. Y hay algunos medicamentos que te alteran los signos vitales. ¿Sabías eso o no sabías, Dilcia? Que hay algunos medicamentos que te pueden alterar. No, no sabía. Muy bien, por decir, en un contexto general y como razonamiento nomás. Si tú a tu paciente le vas a dar una pastillita para que pueda dormir, una diazepam, una clonazepam, ¿crees que esta pastillita le va a alterar sus signos vitales o no? ¿Le va a alterar el ritmo de su corazón, que lata más rápido o más lento? ¿Tú qué dices? ¿Sí le altera o no le altera? No le altera. Bien, sí le altera, Dilcia. ¿Por qué? Al tú darle ese medicamento al paciente, vas a hacer que ese paciente tenga más sueño de lo normal. Y cuando uno reposa o descansa, también los órganos entran en un reposo leve. Y entonces, cuando el paciente va a descansar, su frecuencia del corazón va a latir más lento. O sea, de lo que ya tu paciente tiene una frecuencia cardíaca, como tú dices, menos de 60, 50, 55. Cuando tú le das ese medicamento, su frecuencia cardíaca va a bajar. Por eso hay que tener en cuenta eso. Si por decir tú, a la hora que va a descansar el paciente, le tomas su frecuencia cardíaca y ves que ya está baja, lo más recomendable es avisar al profesional, avisar a alguien antes de darle esa pastilla, porque lo vas a bajar más su frecuencia cardíaca. Hay medicamentos, por decir el metamisol. ¿Has escuchado, Dilcia, del metamisol como medicamento? No. Muy bien, es un medicamento que se utiliza para la fiebre, es muy común, es un antipirético. Todos los medicamentos que son para fiebre se denominan antipiréticos. Y ese medicamento, en especial el antipirético, también causa trastornos en los signos vitales. También está la nafulina, midazolam, algunos anestésicos, el salbutamol. ¿Has escuchado, Dilcia, del salbutamol o no? El salbutamol. Ah, sí, sí he escuchado. Muy bien, el Es salbutamol es el un, medicamento. A ver, ¿cómo te acuerdas del salbutamol? es el inhalador, creo. Inhalador, muy bien, Dilcia. Ese es el medicamento que se utiliza como broncodilatador. Cuando hay pacientes asmáticos, el asmático, ¿qué hace? Sus vías respiratorias, sus bronquios se cierran, ese tubito se cierra y ya no llega el aire desde la parte externa que respira hacia la parte más interna del pulmón.
y es ahí cuando escuchan silbar al pecho. ¿Por qué? Porque el aire pasa por un tubo muy delgadito que hace silbar al momento de respirar. A mí sí me pasó eso una vez. ¿Así? Cuéntame. Estaban pintando acá en la puerta de la casa, lo estaban poniendo barniz. Ujú. Y yo llego de la calle y estaba todo lleno adentro de puro vapor en el comedor. Y Mm, entonces empecé a inhalar y me sentí como que me faltaba el aire. te falta Y el después aire. yo decía, ¿qué me estará pasando? Y después me fui a comer. Había piña helada en la Ujú, refrigeradora. ujú. Saqué, yo dije, voy a comer eso, de repente me va a pasar. Y peor me hizo. Muy bien, reaccionó Y peor. entonces, sí, y yo me salí al jardín y la señora, yo no quería que la señora se entere de lo que estaba mal, Ajá. como estábamos las dos solas y el señor que estaba pintando. ¿Y la Y señora cuando, no reaccionaba a ese humo? no, nada, Ah, ella nada, estaba tranquila andando. Y cuando yo ya lo dije, me siento mal, me parece que es el lo que humo, está, sí, todo el vapor, ese ese olor vapor. del maíz. Sí, y entonces cuando después más me empecé a desesperar y como que me estaba mareando, ya como después dije, no, como está, tenemos otra casa ya en Miraflores Ujú. y está cerca, estamos entre Surco y Miraflores. Ah, Allí ya. me fui caminando, allí tenía un inhalador. Y entonces yo dije, no, me voy, señora, lo dije, señora, me voy corriendo, allá tengo un inhalador y ya no podía caminar. Yo decía, si voy a correr, me voy a cansar Peor. más. Ujú. Y me iba caminando y cuando después ya llegué y me puse dos puffs de eso Ajá, y después dije que iba a ir de emergencia al Casimiro yo, está cerquita. claro. Y ya no había ni taxis, nada. Y ya me senté, no podía ni llorar Mm. y me faltaba, no podía ni respirar, Aparte que poquito salía. ya te pusiste el inhalador, todavía tenías esa sensación. Sí, pero después de unos minutos ya Ujú. ya se fueron abriendo las vías respiratorias, ¿será? Y ya podía más respirar porque ya me dolía el pecho para respirar. Exacto, eso es lo que pasa. Tú, mira, lo has pasado de experiencia individual, propia, por así decirlo, Sí, esa sensación de falta de aire. Se cierra y el bronquio. sí, me parece que eso sí me ha ayudado, el inhalador, el Claro, salbutamol. es que el inhalador es un broncodilatador. Todo paciente asmático tiene que tener. Me imagino que tú eres asmática entonces. Sí, me parece que sí, porque hay ciertos, en cierto cambio de clima, me Ajá. pasa eso, para eso yo tengo eso ya. Tu salbutamol. Claro, ya si es que haces Sí, una reacción con respecto al salbutamol, lo más probable es que tengas ese diagnóstico. Lo que pasa es sí, que los pacientes asmáticos reaccionan mucho más severamente ante un alérgeno. ¿Qué es el alérgeno? Es la sustancia, puede ser el frío, puede ser ese olor, como tú dices, a barniz, cualquier cosa que desencadena estos problemitas. Por decir, como la paciente a la que tú cuidas, ella no reacciona así porque no tiene un problema respiratorio, pero tú al inhalar eso, tus bronquios rápido se obstruyen, rápido se cierran. sí, cuando empiezo a estornudar también empiezan a cerrarse mis, Y sientes que tu pecho comienza a silbar, ¿no? sí, Exacto. Ese es un paciente clásico, paciente de asma. Claro que para poder decir que tú sí tienes asma, tienen que sacarte una espirometría, que es un examen que te da el ay, neumólogo donde tú te haces soplar lo más fuerte que puedes y de ahí va a desencadenar. Y de ahí te coloca tu inhalador y te hace soplar nuevamente y ve cuánto ha mejorado con el inhalador. Y ahí donde te dice, sí, exactamente, tú ante esto reaccionas mucho mejor, por lo tanto tú tienes el diagnóstico. Pero clínicamente tienes todo, pues tienes ese alergeno que al toque te hace tener esos cambios respiratorios, tienes esa reacción positiva al utilizar este broncodilatador como es el salbutamol, que es un betagonista de acción corta. ¿Por qué acción corta? sí, Porque rápido hace el efecto y por eso es muy sí, importante en porque estas crisis si pequeñas. yo no hubiera tenido eso, no sé qué hubiera pasado. El Porque cuando Casimiro yo Yo llegué, es el que está ahí en Angamos, creo, ¿no? sí, yo llegué, porque yo cuando ya llegué
al hospital Casimiro Ulloa Ya. y ya, ya todo, me midieron mis signos vitales y ya estaba todo bien, ya me dijo, no tienes nada, me dijeron, Más bien eso viene a hacer solo perder el tiempo. sí, Ya me imagino. Lo que pasa que en los pacientes con crisis es así, pues rápidos son los cambios, tanto para bien y sí, para mal. ella no tenía nada, ya todo estaba bien. Muy bien. ¿A qué queríamos llegar con eso? Que el salbutamol, Dilcia, es un medicamento que también altera las funciones vitales. ¿Cómo altera, doctor? Sube la frecuencia cardíaca. Si tú estás cuidando un paciente que es asmático y le han recomendado utilizar el salbutamol, con ello vas a poder tú decir, si es que le tomas su frecuencia cardíaca y esa frecuencia cardíaca está alta, yo ya no tendría que darle el salbutamol porque me va a elevar más su frecuencia cardíaca. O sea, el salbutamol Ay, como medicamento eleva la frecuencia del corazón. Hay que tener en cuenta eso. O sea, cada medicamento tiene un efecto, al menos de los que te hemos repasado, tanto para subir, tanto para bajar, y tenemos que tener en cuenta al momento de recetar o recomendar al paciente, porque he dicho paciente, si ya está alterado, vamos a alterar mucho más. ay, Muy bien, ¿y cuáles son los objetivos para poder valorar estos signos vitales? Conocer las condiciones a la admisión, o sea, el triaje lo que quiere saber es cómo estás entrando tú a la evaluación médica, a la evaluación con los tetra, a la evaluación con la enfermera. ¿Cómo llegas tú? Si tú llegas mal, ya no te van a atender por consultorio, te pasan directamente a emergencia, porque ya está habiendo algún de repente parámetro que está muy alterado. Por si te vas para tu atención de consulta que te han citado y te toman el signo vital, tu presión está por 200/100, te pasan a emergencia, ya no te van a dejar ahí que esperes a consultorio. O te agarran y te toman la temperatura y tu temperatura está en 40 grados centímetros, de frente te pasan a emergencia. O sea, esa es la función en una admisión, antes de que te pasen a algún tipo de evento. Determinar los valores basales también, por decir, con los signos vitales yo voy a poder saber. Tú no vas a poder catalogar a un paciente cómo están sus signos vitales si es que no sabes cómo es lo normal. O sea, para yo poder saber si es que está bien o está mal, lo primero que tengo que hacer es saber si están, cuáles son los parámetros normales. ¿Cuál es el parámetro normal de la temperatura? ¿Cuál es el parámetro normal de la frecuencia cardíaca? ¿Cuál es el parámetro normal de la presión arterial? Y así de todos los signos vitales. Porque si yo no sé lo normal, ¿cómo quiero aprender o saber lo anormal? Primero tengo que saber o conocer cómo es cuando el paciente está sano para poder determinar que el paciente puede estar enfermo o tener algún problema. Reconocer la relación entre signos vitales y cambios fisiopatológicos. Es lo que te comentaba. Te decía, Dilcia, si es que tengo un paciente que está en una maratón, ¿va a haber cambios en sus signos vitales o no? sí, Claro que sí va a haber cambios. Su corazón va a latir más rápido, doctor. Va a respirar más rápido, doctor. Su presión va a estar aumentada, doctor. Y quizás su temperatura también, porque al estar en movimiento, todo nuestro cuerpo, el metabolismo aumenta. Y como aumenta el metabolismo, la temperatura también aumenta. Esto te voy a explicar más adelante, ¿ya? Valorar la evolución. Si yo tengo un paciente que ya está mal, yo le voy a recomendar que se tomen los signos vitales de acuerdo al estado del paciente. Si tengo un paciente que está grave, yo le digo a mi personal, ¿sabes qué? Contrólame cada 2 horas este paciente sus signos vitales. O cada 1 hora. Incluso yo he mandado a controlar cada media hora a pacientes sus signos vitales porque son pacientes que están graves, críticos. Y esos signos vitales en parámetros adecuados, horarios, me va a ayudar a determinar cómo va, si su curva va subiendo hacia bien o se está yendo mal de todas maneras. Y me va a ayudar para poder yo brindar un mejor tratamiento al paciente. Valorar la respuesta al tratamiento. Si tengo un paciente que está con fiebre, yo le doy un tratamiento para la fiebre y le controlo posteriormente a media hora cómo está su fiebre y no ha bajado, yo ya sé cómo tendría que abordar a ese paciente. Si le doy otra medicina, si le aumento esto, si le indico otra cosa. Por eso me va a servir valorar, por eso me va a ser como objeto de este signo vital, ¿no? Objetivo, perdón. Identificar cualquier desviación. Si es que yo ya sé cuál es mi parámetro normal de frecuencia cardíaca, que es de tanto a tanto, si es que ese parámetro al momento de tomar se pasa el valor, yo voy a decir, ah, no, esto es algo malo, acá está yendo mal, tengo que enfocarme en este valor porque está desbordándose. En cambio, si yo veo que el paciente está intranquilo, pero le tomo los signos vitales,
yo voy a estar tranquilo también. ¿Por qué? Porque sus signos vitales están entre los parámetros normales. No sé si tú has escuchado que hay pacientes que exageran su enfermedad. ¿Has escuchado alguna vez, Dilcia, de esos pacientes que exageran su enfermedad? No. Muy bien. Nosotros en los hospitales tenemos varios de esos pacientes y se les denominan pacientes hipocondríacos. ¿Qué es hipocondríaco, doctor? Es el paciente que llega, ay, me duele, me duele, me duele, y quiere que lo atiendas rápido porque según él se está muriendo. ¿Y cómo aborda, doctor, esos pacientes? Fácil, con los signos vitales. Si es que yo le tomo un signo vital a un paciente que dice que ya se está muriendo y sus signos vitales me dicen que está todo normal, yo me tranquilizo. Porque si el paciente se está muriendo de dolor, el dolor hace que la frecuencia cardíaca se eleve. El dolor hace que la temperatura tienda a elevarse también. El dolor hace que la presión arterial se eleve. El dolor hace que la frecuencia respiratoria se eleve. O sea, si es que verdaderamente un paciente está con un cuadro así, estos parámetros van a estar aumentados. Y si me viene así quejándose que ya se muere y yo veo que todo está normal, o sea, lo que yo simplifico es que el paciente está actuando, se está haciendo, está queriendo llamar la atención, pero en sí no está con una opción de gravedad. ¿Me entiendes ese parámetro? Es lo que, como dice, identificar cualquier desviación. O sea, hay pacientes que pueden exagerar lo que están teniendo. Y fácil, con los signos vitales, yo puedo decir, no, el paciente está que actúa o está que hace creer cosas que no son, o si es que ya el paciente se queja de eso y yo tomo mis signos vitales y están alterados, ahí sí doy razón y rápido comienzo a trabajar. Si un paciente me dice, doctor, me duele demasiado y yo le tomo, ¿está elevado todo? De frente actúo. ¿Qué te duele? Mira, vamos a hacer examen, vamos a hacer esto, lo otro. Pero si viene otro paciente que dice que le duele todo y está normal, yo tranquilizo, comienzo a hablar, veo cuál es el problema, porque muchas veces son problemas psicológicos los que los hacen estos pacientes eh, incrementar más las cosas de lo que son. Comunicar al personal de salud las observaciones. Ese es el trabajo que ustedes van a realizar, Dilce. Ese es el trabajo como asistente geriátrico, lo que tú haces. Por decir, le tomas su presión en la mañana y en la noche, me decías, ¿verdad? A tu pacientita. Ya, esos Sí. parámetros que tú les tomas en la mañana y en la noche, cuando tenga una consulta con su médico, cuando tenga una consulta con su personal de salud, con su médico de cabecera, esos parámetros van a ayudar a este personal a poder dar una terapia mejor. Ahora, si es que tú tienes un parámetro que por decir hoy día le tomas tu presión a tu paciente y está 200/100, ya no vas a esperar a actuar. Tienes que inmediatamente comunicarte con un personal capacitado para que te pueda ayudar en este sentido. Y ahí es donde va a mejorar todo el problema, el pronóstico del paciente. ¿Alguna pregunta hasta el momento, Dilcia? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Todo bien. Lo que quería preguntarte es de cuántas respiraciones puede hacer cuando dices que la, se debe elevar para ver cuántas respiraciones. Para ver lo normal de lo anormal, ¿verdad? Sí. Ya, no te preocupes. Ahorita vamos a entrar uno por uno esos signos vitales. Te explico cada signo vital y cada signo vital vas a estar ahí con tu hoja anotando cuánto es lo normal Ya, y cuánto es lo anormal, ¿ya? ya. Muy bien, porque tanto lo pedías. Ahí está, temperatura corporal. Iniciamos por este parámetro. Doctor, ¿qué es la temperatura corporal? Yo no sé, te voy a preguntar. Dilcia, ¿qué es la temperatura para ti del cuerpo? ¿Qué es la temperatura en la persona? En tu contexto general, ¿qué me puedes decir? La temperatura corporal es el... No se vale leer, no se vale buscar en Google, no se vale todo eso, ¿no? No, a lo que sabes, Dilce. Si no, mire, doctor, yo entiendo que es por decir, es cuando pongo el termómetro y ya, veo la temperatura, esa es la temperatura. Yo eso me entiendo. Está bien. Ahora vamos a ser un poquito más profundos, ¿ya? La temperatura corporal es un equilibrio, Dilcia. ¿Equilibrio, doctor? Sí, es una balanza, pero de esas balanzas egipcias, que tenía que tener el mismo peso acá y el mismo peso acá para que todo esté balanceado, para que todo esté en armonía. Esa es la temperatura corporal. Pero, doctor, para que esté en armonía tiene que haber dos factores. Sí, un factor que te hace aumentar la temperatura y un factor que te hace disminuir la temperatura. ¿Cómo es eso, doctor?
¿Qué factor me hace aumentar la temperatura? El metabolismo del cuerpo. Doctor, no le entiendo, hable como gente, no me hable con terminología griega, con terminología médica. El metabolismo es toda la acción que utilizan las células para poder darte movimiento, vitalidad. Tu cuerpo, mientras tú estás sentada escuchando la clase, ¿está trabajando o no? Sí, porque el corazón está trabajando, están bombeando, las células están ayudando ahí. Tu pulmón también, porque están captando el oxígeno y están que lo pasan a los capilares y que lleven todo el oxígeno, la sangre oxigenada. Tu cerebro también, porque estás prestando atención, estás mirando una pantalla, estás viendo esto, estás chateando, estás haciendo esa cosa. O sea, todo ese accionar de células de todo el cuerpo es el metabolismo. Y como todo, en todo lugar, cuando tú a un carro lo comienzas a trabajar, ¿el motor calienta o no calienta, Dilcia? Calienta. Calienta. Lo mismo es con nuestro cuerpo. Como están trabajando nuestras células, hacen que produzcan calor. Pero si es que no hubiera una forma de eliminar ese calor, nosotros nos muriéramos de pura temperatura alta. Ah, doctor, entonces hay una manera que perdamos calor. Claro que hay maneras que perdamos calor. El solo exponernos a un medio ambiente más frío ya es una manera de perder calor. Doctor, ¿cómo más perdemos calor? Respirando. Al respirar nosotros perdemos calor. ¿Cómo más, doctor? Por decir, si yo me pongo una casaca, Dilcia, ¿pierdo calor o gano calor? ¿Tú qué dices? Ganas, Ga- se gana calor. Ganas calor. ¿Cuándo te pones una casaca? Cuando el ambiente está muy frío, ¿no? Te vas a la sierra o estás en Sí. temporada de invierno, te abrigas. ¿Para qué? Para evitar esa pérdida de calor porque el ambiente está muy grande. O sea, tienen que compensarse estos dos, Dilcia. Tiene que compensarse la ganancia de calor con la pérdida de calor. Por decir, aumenta la temperatura de invierno, aumenta la forma de perder calor. ¿Qué hago para compensar? Me pongo abrigo y plum, compenso. Porque si aumenta o llega la temperatura muy baja en la temporada de invierno y yo no me pongo ropa de calor, ¿qué voy a hacer? Voy a perder calor más rápido. Mi cuerpo se va a enfriar. Por eso, la temperatura de nuestro cuerpo va a ser un equilibrio entre cómo gano el calor, que es por el metabolismo, por la acción, es como un motor cuando funciona calienta, lo mismo en nuestro cuerpo, así se gana el calor, y cómo lo pierde de muchas maneras. El ambiente está más frío, te das un baño, pierdes calor, al momento de respirar ya estás perdiendo calor, y ahí así formas. Y las más comunes es la pérdida de calor por conducción, por radiación, por evaporación y por convección. Tú has visto que algunos pacientes, cuando están con fiebre, les das una pastilla, ¿qué es lo que hace el cuerpo para decir, ah, no, ya le va a pasar la fiebre ya? Algo pasa para decir, no, ya la fiebre ya va a bajar. ¿Qué pasa, Dilcia? ¿Más o menos te das cuenta, te das una idea? No. El paciente cuando está con temperatura alta y comienza a sudar, no sé si lo has visto, los pacientes que están con fiebre, les dan una pastilla y comienza a sudar, y dice, ah, no, ya, la temperatura ya bajó. El mecanismo de sudar es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para bajar nuestra propia temperatura. ¿Por qué, doctor? Porque cuando tú sudas, botas líquido, agua. Y cuando botas agua con las mínimas corrientes de viento, hacen que tu cuerpo se enfríe. Lo mismo que pasa con un carro. Al carro le ponen un líquido refrigerante para que ese líquido ayude a que el motor no recaliente mucho. Y nuestro cuerpo también. Nuestro cuerpo es sabio, produce su propio líquido. ¿Para qué? Para bajar un poco la temperatura. Por eso que cuando tú comienzas a hacer una actividad física, te vas al gimnasio, quieres verte fitness para el verano, comienzas a sudar. Y al momento de sudar, tu cuerpo ya baja la temperatura, porque al tú hacer un accionar, al mover los músculos, hacer eso, ya estás elevando tu temperatura. ¿Y cómo lo pierdes? El cuerpo suda. ¿Para qué? Para que se compense. ¿Ya me entendiste, Dilcia, qué es la temperatura entonces? Es un equilibrio entre la ganancia y la pérdida. Si es que hay ese desequilibrio, la temperatura de calor bien baja o bien sube. Muy bien. Ahora hay dos tipos de temperaturas. Una temperatura corporal interna y una temperatura corporal externa. La externa es la que está en contacto con la piel. Y la interna es donde está en una cavidad. ¿Cómo es eso, doctor? Por decir, para yo tomar una temperatura, en primer lugar, ¿cuál crees que es la más común que nosotros tomamos? ¿La interna o la externa? Em, la externa. La externa. ¿Por qué? Porque cuando tú pones un termómetro, ¿dónde lo pones normalmente? En cualquier parte de la piel, ¿verdad?
Lo Sí, pones en la axila, en esas digitales en la cabeza, en las mejillas, en en el la boca. cuello, en la boca. Pero el de la boca tiene que Ah, es normalmente, interna, ¿no? claro, porque ya está dentro de una cavidad. En los niños pequeños, por decir, hay termómetros rectales que le colocas directamente en el recto para poder tomar la temperatura interna del cuerpo. ¿Y cuál es la mejor temperatura, Dilcia? ¿La externa o la interna? ¿Tú qué dices? Em, la externa. No, la interna, Dilcia, porque la interna me da un valor de No, cómo la está la, interna, sí, la exacto, interna. de cómo está la temperatura dentro del cuerpo. Sí, ¿Qué es lo porque que yo a la estamos- señora le mido en la boca el termómetro. Muy bien, eso es mucho más. ¿Y varía o no varía con respecto a la externa, a la temperatura? Sí, varía, Varía. 0,5 dice la teoría. O sea, 0. porque hoy día lo medí con la, con la pistola. Ujú, Me marcaba 36,3 y lo medí con otro termómetro en la boca. en la boca y salía 36,9. Ah, ya ves, entonces sí hay una variación. Tú misma te das cuenta, ¿no? Sí varía Sí. el parámetro o el proceso en este tipo de pacientes. Muy bien, entonces lo mejor es tomar la temperatura interna, pero lo más común que se Mm, realiza es externa. Por decir, yo te pongo una pregunta, ¿dónde es el lugar más común donde se toma la temperatura actualmente? ¿Tú qué me responderías si te pongo parámetros? En la boca, en el recto, en la axila, en la frente. ¿Dónde es lo más común? en la axila. En la axila. Aunque últimamente, en estos tiempos del COVID, ¿dónde crees que fue lo más común? De lejitos nomás con la De pistola. lejos. Y ni siquiera con la pistola. En centros comerciales grandes habían unas máquinas, aparatos que te medían la temperatura al momento de pasar. O sea, ya no era Sí. necesario tener que uno por uno utilizar la pistola. Pero eso, como te digo, ha cambiado en ese contexto. Pero el más común siempre ha sido y será la axila. Ujú. Muy bien, ahí está. Doctor, yo quería saber cuáles son los valores normales. Muy largas las. Muy bien, vamos, valores normales. En una persona adulta, yo te voy a decir cuáles son los valores normales, lo que tenemos que tener en cuenta. Mira, acá te doy un ejemplo. Mientras menos edad tenga el paciente, su temperatura va a ser más alta, va a tender un promedio alto. Va a estar normal, pero al promedio alto. A medida que el paciente se enlonga en la edad, su temperatura va a ser menos. Por eso que tú al abuelito o al adulto mayor, ellos van a tener menos temperatura que nosotros. Nosotros vamos a estar un Ah, poquito más calientes que los abuelitos. Por eso que tú le tocas a un abuelito, al toque se enfría su piel. Hoy sí. me da frío. O no tolera el frío. O si no lo toca sus manos, ya están heladas de los abuelitos. ¿Por qué? Porque ellos ya pierden bastante grasita en el cuerpo. Y esa grasa te proporciona calor. Te ayuda a que no pierdas mucho calor. Y así. Entonces, lo normal de cuánto a cuánto es, doctor. Lo normal es de 36,5 a 37,5, dice. Cuando yo tomo la temperatura y veo esos parámetros, 36,5 a 37,5, digo que están normal. Eso anótalo, dice, porque puede venir alguna pregunta o alguna vez te puede ayudar eso. Normal, Ujú, treinta y seis ya. punto cinco a 37,5. Doctor, entonces más de 37,5, ya, de 37,5 a 38, yo lo denomino febrícula. Es una fiebre leve, en pocas palabras. ¿Febrícula, doctor? Sí, febrícula, de 37,5 a 38. De 38 a 39 yo lo puedo denominar fiebre. Algunos le dicen hasta 40 fiebre. Y pasada de 40 yo lo denomino hipertermia. ¿Qué es hipertermia, doctor? Cuando la temperatura ya está desbordando, ya está muy, muy alta. Doctor, pero solo hay temperaturas altas, o sea, solo hay personas calientes. No, también hay temperaturas bajas. Cuando la temperatura está menos de 36 grados, yo denomino hipotermia, que quiere decir temperatura baja. Entonces ya tenemos los valores en los cuales nosotros nos vamos a referenciar, perdón, para poder brindar una buena atención y saber que esto va bien o está bien. Si Del yo adulto mayor.
Del adulto mayor es prácticamente lo mismo, Dilcia. Solo te digo que ellos, por decir, si tu temperatura normal es de 36.5 a 37.5, ellos más van a estar pegados al 36.5 que a la temperatura superior. O sea, cuando tú lo mides a un adulto mayor va a estar en 36.5, incluso hasta 36 llegan los adultos mayores. Por eso ya menor de 36, 35 y picos ya es hipotermia. Ahí es donde yo ya tendría que decir o saber qué hacer. ¿Sí me entendiste, Dilce? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, sí, lo entendí. Muy bien, entonces yo te pregunto a ti, Dilcia, ¿cuándo denomino febrícula? Febrícula de 37.5. Muy bien, ¿hasta cuánto? Ah, ya ves, Dilcia. Anota, Dilcia, anota porque puede venir de una evaluación o alguna vez puede ser. Me olvidé. Voy a apuntar todo eso. Ajá, de 37.5 a 38, ya decimos que es febrícula. Hasta menos de Ah, 38, ya. porque ya de 38 a 39 decimos que es fiebre. Y pasado los 39, los 40, decimos que es hipertermia. Ya. Muy bien, entonces vamos siguiendo. La edad varía la temperatura, sí, como te decía, los recién nacidos, los neonatos, los pequeños, tienen su temperatura un poco más elevada que nosotros, que el adulto mayor. Y a medida que va avanzando su edad, la temperatura corporal va disminuyendo. O sea, está en el parámetro normal, pero en la parte baja, en el parámetro bajo. Y ahí mismo lo dice, por decir, los ancianos, su índice metabólico disminuye. ¿Qué quiere decir ahí? La parte de la producción de la temperatura no está tan alta como nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más ágiles, estamos más de acción, nuestras células están haciendo mucha más dinámica. Por eso que los abuelitos hacen menos dinámica y su producción de calor es bajo. Por eso que su temperatura está en el límite inferior. Disminuye el gasto cardíaco, menor velocidad de sudor, ya ellos, no sé, los abuelitos pocas veces sudan muy poco. Menor irrigación de la piel, menor capacidad de aclimatación. No sé si te has dado cuenta que los abuelitos sufren mucho cuando hay temperaturas o cambiantes. Por decir, en el invierno tienen que estar bien arropaditos. O en el verano sienten mucho más rápido el calor. Ellos, los Sí, cambios de la señora temperatura. transpira bastante, tiene que estar cambiándose cada ratito. Ya ves, esos cambios de Sí, temperatura en ellos les afecta mucho más que sí, en en nosotros. verano. Muy bien, una dieta inadecuada hace que haya estos cambios de temperatura, una falta de actividad, esos pacientitos que solo viven postrados, ya no se levantan, esas temperaturas suelen caer más rápido. Y reducción del centro de termorregulación. Muy bien, ¿tú crees que el género trascienda o es diferente la temperatura en un varón con una mujer o crees que es igual, Delcia? Em, yo, yo creo que son iguales. Muy bien, te comento que las mujeres como siempre son más calientes. Las mujeres tienen la temperatura un poco más alta que los varones en contexto general. Pero los hombres tienen un mecanismo de pérdida de calor más adaptada. O sea, por eso dice, ay, qué cochinos son los hombres, muchos sudan. Es cierto, los hombres sudamos más que las mujeres, pero ya por contexto fisiológico. Por eso que hay una variación con respecto al género, masculino o femenino. Mm, El ejercicio, ¿tú crees que tiene algo que ver el ejercicio, Dilcia? Si yo estoy haciendo ejercicio, ¿cambia mi temperatura o es igual? Cambia la temperatura. Cambia, porque ya en el ejercicio tú vas a estar haciendo actividad y como te dije, cuando uno hace actividad, aumenta la producción de calor. Por eso que tú a los pacientes que estás viendo que están corriendo o están jugando un fútbol, tú te vas a tocarlo, les pones temperatura y ellos están calientes. Pero como sudan, hacen la pérdida de calor que necesitan para tener ese equilibrio. Muy bien, el ayuno y sueño disminuyen la temperatura. Cuando tú duermes o cuando descansas, como los órganos trabajan menos, ahí baja un poco tu temperatura. Muy bien, los cambios hormonales,
¿Cómo es eso, doctor? En las mujeres, en sus periodos, en sus momentos que están en ovulación, sube su temperatura. ¿Por qué? Por el componente hormonal. Las hormonas, cuando están haciendo sus cambios ovulares o hasta su menstruación, se eleva la temperatura en las mujeres. Por eso que no sé si tú habrás sentido o se siente que las mujeres cuando están en su periodo se sienten un poco más acaloradas, con bochornos. Eso se debe a estos cambios hormonales que hacen que la temperatura se eleve, pero no se eleva mucho, se eleva un 0,3 o un 0,5 grados centígrados. Pero las mujeres sí sienten que cuando están ovulando, cuando están en cierto periodo del mes, ellos tienden a elevarse o a sentirse más calientes. Yo no siento nada. Igual, dice, para aquí o para allá. Las emociones. Dilcia, si tú estás enojada, ¿cómo estás? ¿Fría o caliente? Caliente. Caliente. Por eso que incluso hasta los emoticones, ¿no? Cuando ponen a una persona molesta, lo ponen de color rojo, porque están Sí. calientes ahí. Es que es la verdad, las emociones fuertes hacen que este cambio de temperatura sea más notorio o menos notorio. Hay algunas sustancias que se producen en el cuerpo, son neurotransmisores como la adrenalina, la noradrenalina, incrementan el metabolismo. Y como te dije, el metabolismo ayuda a comenzar o ayuda a crear calor. Y si es que aumenta esta parte que crea calor, va a aumentar la temperatura. Ambiente. ¿Tú crees que va a ser igual la temperatura en un paciente que vive en Piura o vive en Amazonas, en lugares de mucho calor, a un paciente que vive en la sierra, donde hay bastante frío? ¿Va a ser igual su temperatura o va a cambiar variando eso? ¿Tú qué Va a opinas? cambiar la temperatura. Va a cambiar. Por eso que ahí nada más en la costa, en sus cambios de estaciones, cuando está en el verano fuerte, la temperatura también de nuestro cuerpo sube. Y cuando viene el invierno, más bien baja tu temperatura corporal. Y por eso que tienes que abrigarte para que esa temperatura no baje demasiado. Sí. Muy bien. Por eso que cuando hay factores ambientales, también hay cambios. La ropa. Si tú te pones mucha ropa, vas a aumentar tu temperatura. Si tú te sacas más ropa, va a disminuir tu temperatura. En la mañana la temperatura tiende a disminuir y por la tarde tiende a aumentar. O sea, ahí se va a ver cuando esté el sol en su puesta más alta es donde hay más calor. Y ya cuando tiende a bajar, menos calor, porque es el ambiente el que determina la temperatura en estos casos. ¿Cómo va a irse? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Sí me vas entendiendo? Sí, todo está bien. Muy bien. ¿Qué otros factores, doctor, predisponen para los cambios de temperatura? Las toxinas. Algunas bacterias tienen toxinas y estas toxinas hacen que se produzcan cambios de temperatura. Algunos alimentos, doctor, los alimentos también, sí. No sé si tú has visto que cuando hace mucho frío, ¿qué es lo que hacen las pacientes adultas mayores cuando tienen mucho frío? Se toman su cafecito caliente o se toman Su alguna sopita caliente. su sopita caliente o alguna infusión caliente. ¿Por qué? Porque estos cambios de temperatura con alimentos hacen que el cuerpo gane también temperatura. Si así hace mucho frío, te provoca tomar una sopita caliente para poder bajar ese frío que tienes. Por ende, el calor que te va a proporcionar el alimento va a ayudar en eso. En cambio, cuando estás en una región donde hace mucho frío, perdón, mucho calor o en el verano, ¿qué es lo que producen más? Los helados, ¿verdad? Ya comienzan Sí. a salir todos los heladeros, ya te provoca comerte un helado bien rico. ¿Por qué? Porque esa temperatura te ayuda también a bajar un poco tu temperatura corporal. Por eso que los alimentos también modifican esta parte de la temperatura. Y algunas enfermedades, ¿no? Que también modifican. Si te deshidratas, va a modificar tu temperatura. Y eso es lo que te decía, mira. La hipertermia yo lo considero de 37,5 a 38. Pasado 38 yo ya lo considero como fiebre. Se acompañan de alteraciones circulatorias, hematológicas, metabólicas, estado de conciencia. ¿Tú has escuchado de algunos niños que cuando la temperatura les sube mucho pueden llegar a convulsionar o no, Dilce? Sí. Muy bien, esto es lo que pasa, mira, hay consecuencias de que la temperatura esté muy alta y por mucho tiempo, por eso que se tiene que actuar. ¿La temperatura es malo o es bueno, Dilcia? ¿Tú qué opinas?
Es, ay, Muy bien, te comento, la temperatura es bueno. ¿Por qué, doctor, es bueno? Pues, y si me sube la temperatura y me da fiebre, ¿es bueno? Sí, es bueno, porque es un indicador de que algo no funciona bien. Es como tú, tienes tu no, movilidad, tienes tu carro y comienza a sonar algo del carro, tú al toque te bajas a revisar qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Por qué el carro sí, está sonando? Lo mismo es un signo de alerta. Tanto la temperatura alta como la temperatura baja es un signo de alerta de que algo está pasando. Ya esto en puede un... ser que haya una infección, ¿no? Exacto, una infección, algún problema que me esté ocasionando esta alzada o esta subida de temperatura o esta bajada de temperatura. Muy bien. ¿Cuáles son los signos que yo voy a poder observar cuando la paciente comienza a subir la temperatura? Esos pacientes que son de tez blanca, ¿qué es lo que se va a notar cuando le sube la temperatura, Dilcia? Se ponen rojos, ¿verdad? Su piel se Sí, enrojece, la piel se torna más caliente. Cuando aumenta la temperatura, también aumenta la frecuencia del corazón, o sea, hay taquicardia. Aumenta también la frecuencia o el número de veces que respiramos. Puede acompañarse de escalofríos, se siente el paciente débil, cansado, que no quiere hacer nada, puede convulsionar y ya cuando este cuerpo está entrando en mucha temperatura, el cuerpo también responde y lo hace sudar. Cuando ya suda el cuerpo, ayuda a bajar la temperatura. De estos signos que tú has visto, Dilcia, ¿los has notado en un paciente que está con fiebre? Por decir que se pone rojo, que ya no quiere hacer nada, tiene un desgano total, como se dice. ¿Has notado tú eso o no? sí, hoy día estaba la señora así, Ya ves, decaída, no quiso levantarse de la cama y su temperatura estaba en 37. ya ves. Para ella 37, por decir, ya tiende a ser en el pico elevado. No Sí, podemos decir que está con fiebre, pero como tú me dices, su temperatura de ella no son esos basales, ya al 37 ya a mí me llama la atención, algo está pasando. Pero los adultos mayores pocas veces hacen cambios de temperatura, Dilcia. O sea que para que hagan esos cambios de temperatura quiere decir que hay un problema que se está instaurando. Muy bien. Hay tipos de temperatura elevada. ¿Tipos, doctor? Sí, tipos. Y esos se clasifican de acuerdo a cómo es. Te explico. ¿Sí puedes ver los gráficos, Dilcia? sí, Mira, este gráfico, ¿sí ves mi cursor que estoy señalando? sí, logro ver. Ya, el gráfico A, donde está mi cursor, me indica un tipo de temperatura. Esta línea punteada que ves acá, ¿lo ves esta línea punteada? Mm, Me indica esta línea punteada la temperatura normal, que sería 37 grados centígrados. O sea, acá debería estar la temperatura. Pero ¿qué es lo que vemos en el gráfico? Que la temperatura de lo que estaba dentro del rango normal pasó el límite y se fue a temperatura alta. ¿Verdad? ¿Lo ves? ¿Me sigues? sí, Y se quedó en temperatura alta. Baja un poquito, por si ha hecho 38.5, baja 38.3, sube 38.5, baja 38.3, sube, pero nunca baja o nunca regresa a lo normal. Esto es el tiempo. A medida que avance el tiempo, sigue en temperatura alta. Hace fluctuaciones pequeñas, pero sigue en temperatura alta. A este tipo de temperatura se le llama la temperatura constante. Es la más común, es la que te da cuando tienes alguna enfermedad, te da problemas de amigdalitis y se eleva la temperatura, se mantiene ahí hasta que tú hagas algo para poder disminuir. Doctor, ¿y hay más tipos? Sí, hay otro tipo. Mira, este tipo es el B, que es intermitente. ¿Por qué, doctor, intermitente? Porque la temperatura está normal, hace su pico de temperatura y luego baja a lo normal. Hace otro pico y baja a lo normal. Hace otro pico y baja a lo normal. ¿Qué quiere decir, doctor? Que la temperatura viene y posteriormente pasan las horas y nuevamente cede. Sí, cede. Ese es un tipo de temperatura que se denomina temperatura intermitente. ¿Por qué? Porque sube, baja, sube, baja. O sea, baja a ratos normales, pero nuevamente tiende a ser temperatura alta. Hay otra temperatura que se parece a la constante, pero no es, que es esta temperatura, la C. Es temperatura remitente. ¿Por qué, doctor? Porque sube y baja, pero
se mantiene en fiebre, no atraviesa esta línea de temperatura que es lo normal. Siempre se mantiene alta, pero hace picos más elevados y más excavados que la primera. Y por último tenemos una recurrente, una que viene, hace picos por encima y baja unos 2 días y nuevamente viene la temperatura, hace picos 2 días más y luego baja y así está. Esos son los 4 tipos más comunes de temperatura o de tipos de hipertermia, de aumento en la temperatura. Pero Dilcia, así como tenemos el aumento de temperatura, también hay problema en la bajada, en la temperatura baja. ¿Cómo es eso, doctor? ¿Hay alteraciones en la temperatura baja? Sí, se llama hipotermia. Hipo es bajo, termia es temperatura, temperatura baja en resumen. Es ahí donde sufren mucho los pacientes porque te da algunos síntomas, escalofríos leves, frialdad, palidez, llenado capilar lento, cianosis. No sé si tú has visto algunos pacientes o tú misma o alguien cuando va a la sierra, sus dedos comienzan a tornarse o a ponerse un poquito morados en la punta. Ya, eso es la cianosis, que cambia la coloración, pero en la parte periférica. Les da taquicardia, el corazón comienza a latir rápido, sube la presión, se pone su piel de gallina, ¿qué es la piloerección? O sea, hay cambios en pacientes cuando tienen la temperatura baja. Esos son todos los síntomas que te da cuando comienzas a tener frío. ¿Por qué? Porque baja la temperatura. ¿Y qué es lo que lo causa, doctor? La exposición de frío es la más común. O sea, te vas a una zona donde hace mucho frío, estos síntomas te van a dar. Algunos medicamentos que se producen como anestesias. Algunos problemas que tienen que ver con componentes hormonales, endocrinos. Y algunas toxinas de las bacterias. Muy bien, es lo que te mencionaba. La febrícula no tiene que ser superior a 38, de 37.5 a 37.9. Mayormente es vespertina al levantarse y tiene un origen infeccioso y nervioso. Muy bien, ya pasamos de la temperatura a otro parámetro, respiración o frecuencia respiratoria. Dilcia, ¿tú cuánto crees que debe ser normal la frecuencia respiratoria? A ver, dame un parámetro. ¿De cuánto a cuánto piensas que tú debe ser lo normal? De 12 Ya lo estás buscando, Dilcia. Ya lo vi, ya lo vi. No, no estoy buscando. Creo que es de 12 a 20. Muy bien, y diste en el clavo, ya ves, sí estaba buscando. O eres muy inteligente. No, no estoy buscando ahorita, pero sí recuerdo, me Muy parece que... bien, sí, exacto, de 12 a 20 debe ser lo normal. Y como te dije, son las repeticiones o los ciclos que cumplen para poder oxigenar nuestra sangre y desoxigenar o eliminar la sangre, perdón, el dióxido de Ah, ya. inhalación y de la exhalación. Muy bien, intervienen factores que ayudan y regulan, sí, un centro respiratorio, perdón, las fibras nerviosas, los músculos. Si es que nosotros no tuviéramos un músculo, una caja torácica que se expanda, no podríamos respirar, porque para respirar se expande el tórax, se hace más grande y se hace más chico. Si estos músculos no ayudaran a que se agrande esta parte, el tórax quedaría fijo y ya no se mueve. Muy bien, valores normales. Mira, acá también se cumple lo mismo que en el parámetro anterior. En la temperatura, ¿qué te decía? Que mientras menos edad tienen, la temperatura va a estar en el límite más superior. Ahora, por decir los valores normales, en este caso son del recién nacido de 40 a 60 respiraciones por minuto. Del lactante de 30 a 40. De un preescolar 30 a 35. Un escolar de 20 a 25. Hasta llegar al adulto, que es lo que nos interesa. De 16 a 20, de 14 a 20. Algunos lo llaman de 12 a 20. Yo los parámetros que normalmente acoplo son de 14 a 20 o de 16 a 20. Lo normal, lo común. Pero los abuelitos, su frecuencia respiratoria puede ser incluso más bajo. No sé si tú has visto que los abuelitos respiran así.
y después de un rato recién respira nuevamente. Para Es, eso me da miedo cuando lo veo a la señora, como es tiene su bien lento. cámara en su cuarto, y yo Ya. digo que y su hijo también lo ve por su cámara de su casa, ¿Ah? y dice, baja a verlo a mi mamá como que ha dejado de respirar. Dice. Ya ves, claro. Y Lo más cuando bajo, duermen. O sea, cuando duermen ya, ellos de por sí es lenta su respiración. Y cuando duermen sí, baja más su respiración. Y ya pareciera, como tú dices, que no respira. sí. Pero hay términos que luego vamos a definir cuándo es que no respira un momento, cuándo es que no puede respirar. Esas terminologías también vas a conocerlo en esta exposición. En resumen, mientras menos edad tiene el paciente, más veces respira. No sé si tú has visto los bebitos, esos sí respiran a cada rato. Paran ahí. Y no es que esté anormal, es parte de su adaptamiento a nuestro medio. Y a medida que avanza la edad, se vuelven más viejitos, la respiración es más lenta. ¿Ya? Niños o recién nacidos, respiración rápida. Abuelitos, respiración lenta. Así como son ellos, lentos. Muy bien. Factores que afectan la respiración. La edad, como te decía, a menos edad, respiran más rápido. A más edad, respiran más lento. El género, también las mujeres se dice que tienden a tener una frecuencia respiratoria más alta que los varones, más rápido. Y en las embarazadas existe también un problema con respecto a la respiración. Por eso se menciona acá en el género. O sea, las mujeres gestantes tienden a ese problema. Ejercicio. ¿Tú crees que el ejercicio dificulte o cambie la frecuencia de respirar, Dilcia? ¿Qué dices? Sí, cambia. Muy bien. Si tú haces ejercicio, ¿respiras más o respiras menos? Respiro más. Muy bien. Más veces deberías respirar cuando haces ejercicio porque se necesita compensar ese aumento de temperatura. Y si tú estás en reposo, ¿cómo va a ir con la frecuencia respiratoria? ¿Más o menos? Cuando tú estás tranquilo en tu casa, eh, descansando. Va a ser menos. Claro, menos. Por eso es que se utilizan estos parámetros. Cuando uno está en proceso de digestión, cuando está comiendo después de un almuerzo, que están digiriéndose los alimentos, también aumenta la frecuencia respiratoria, pero son parámetros muy cortos. Emociones, si tú estás con malestar, estás enojada, ¿tú crees que dificulte eso, varíe las respiraciones o no? Sí, varía. Varía. ¿Y crees que respirarías más rápido o más lento cuando estás con ese tipo de emociones? Si estoy enojada, respiro más rápido. Más rápido. Lo mismo que con la temperatura, ¿no? Si estás enojado o si estás enojada, tiendes a tener estos cambios por decir, en la respiración, respirar más rápido, más veces. Y cuando estás calmada, menos. Enfermedad. Hay enfermedades que te ayudan a disminuir y aumentar. Y también hay medicamentos, Dilcia, como hablábamos del parámetro anterior, también hay medicamentos que varían esto. Por decir, hay depresores como la morfina, que es un analgésico potente, es para el dolor, pero bien potente. Muy bien. El frío, el calor. ¿Tú crees que el frío y el calor alteren también la temperatura, la frecuencia respiratoria, Dilcia? Sí, ¿El dolor también crees que altere o no? también. Muy bien. Hay muchos parámetros que alteran esa frecuencia respiratoria, así que hay que tener en cuenta ellos para poder nosotros evaluar y dar una buena terapia, ¿no? Al paciente. La frecuencia sería el número de ciclos. ¿Cuáles son las características de la respiración? Tiene una frecuencia, tiene un ritmo y tiene una amplitud o profundidad. Frecuencia es el número de ciclos respiratorios en un minuto. Ritmo, regular o irregular. Si respira siempre igual o si respira desigual. Por decir, tengo un paciente que me respira así. Quiere decir que tiene un parámetro, tiene un valor, tiene una forma de respirar. Lento, pero sigue un ritmo.
pausado, pero siempre está cada ese tiempo, cada ese tiempo, cada ese tiempo. Pero puede haber circunstancias en las cuales no tenga ese ritmo. Puede respirar rápido, de ahí respira lento, de ahí vuelta rápido, de ahí de nuevo lento y así. Ahí hay una variación. La amplitud o profundidad. Mientras mayor o menor sea la expansión en los diámetros torácicos, va a variar, va a cambiar. Por eso se denomina como profunda y superficial. Muy bien, y acá son los términos que te mencionaba. La apnea significa suspensión de la respiración. ¿Qué, doctor? ¿El paciente deja respirar? Sí, hay pacientes que están respirando normal y entran en periodos de apnea. Quiere decir que ya no respiran. ¿Pero por cuánto tiempo? Son segundos que se dejan de respirar y nuevamente continúan. La disnea, en cambio, en la apnea no respira nada. En la disnea no puede respirar. Tiene una dificultad para respirar. Por decir, se echa el paciente y echado no puede respirar. Tiene que estar semisentado para que ahí recién el paciente pueda respirar. Hiperventilación quiere decir que el paciente respira más del límite superior. ¿Cuál era el límite superior, Dilcia? 20 respiraciones. Si es que ya comienza a subir por 25 a más, ya hablo yo de hiperventilación. Doctor, pero si hay un hiper, tiene que haber un hipo. ¿Por qué? Porque hipo sería lo bajo. ¿Cuándo están bajas tus respiraciones? Algunos la hiperventilación lo consideran como hipernia o bradipnea, la baja respiración. Pero otros lo consideran normal, ¿no? Como hiperventilación e hipoventilación. Cuando son menos de 12 frecuencias respiratorias en un minuto, ya se consideran hipoventilación. Y estos son parámetros un poquito más complicados que te los voy a dejar dentro de la diapositiva que voy a subir ahora en el aula virtual, que ya lo vas a ver o si es que lo quieres repasar posterior, pero no son tan importantes dentro de nuestro contexto. Ya. ¿Te acuerdas que hicimos unos gráficos de cómo son las temperaturas? Que hay temperaturas que son así fluctuantes. También hay tipos de respiración, dice. La respiración normal tiene un ciclo baja, sube, baja, sube, baja. Pero cuando la respiración se vuelve más rápida, hay una hiperventilación. Cuando la respiración se vuelve más lenta, hay una hipoventilación. Hay una respiración de tipo Kussmaul que tiene puntadas, o sea, comienzas a respirar de esta forma. Son respiraciones profundas y rápidas. Kussmaul. El Cheyne-Stokes es otro tipo de respiración, que vas un ritmo normal y ¡pum! Una apnea. Deja de respirar y nuevamente continúa su ritmo normal. Por decir, estás de esta forma. Y ¡plum! Dejas de respirar. Unos segundos y nuevamente sigues. Y otra vez dejas de respirar. Esos periodos se llama la de Cheyne-Stokes. Y hay otro de Biot que es menos conocida. También su respiración es fluctuante, ligeras apneas, fluctuante, ligeras apneas. Pero estas apneas de Cheyne-Stokes es la más común. Son nombres poquito complicados que no tienen mucha utilidad, pero sí podemos identificar cómo es su respiración y qué denominación tiene de acuerdo a eso. ¿Cómo es la postura? ¿Cómo debería yo medir la frecuencia respiratoria? ¿Cómo está este personal de salud? El paciente en primer lugar tiene que estar acostado. Y posteriormente, si yo tengo muy buena forma de ver directamente, veo el tórax y veo cada vez que sube y baja en el lapso de 1 minuto. O lo que hago yo, por decir, colocar mi palma de mi mano en el tórax del paciente y sentir cada vez que este se abre y baja, se abre y baja. Ahí yo comienzo a decir, no, si este paciente está presentando o está respirando de la manera correcta, incorrecta, tiene tantas respiraciones por minuto, no tiene eso. Muy bien, terminamos con el segundo parámetro, Dilcia. ¿Alguna pregunta hasta el momento con el segundo parámetro? Todo bien. Ninguna pregunta. Todo entendido, muy bien, ¿no? Y después cuando yo te pregunto, también quiero que también así sea, ¿ya? Todo bien, doctor. Muy bien. Pulso arterial o frecuencia cardíaca. Ya te dije, ¿qué sería la frecuencia cardíaca entonces, Dilcia? Te lo mencioné al inicio.
Permíteme un momento, Ilse, voy a conectar mi cargador porque ya se está bajando mi batería. ¿Me escuchas, Dilcia? Hola. Sí, sí, lo estoy escuchando. Ya, ¿sí se ve? No, no logro ver. Ahora sí se ve. No, signos vitales, ¿dónde estamos? Ya, acá estábamos, pulso arterial, ¿verdad? Sí, Muy bien. Entonces ya entramos en esta etapa. Ya dimos los dos primeros signos vitales de los cuatro que vamos a tocar. ¿Qué hemos tocado, Dilcia? A ver, repasemos. El primer signo vital que tocamos, ¿cuál fue? la presión arterial. No, todavía no hemos tocado la presión arterial. Aquí no hemos tocado la presión arterial. Ya ves, el primer signo vital que hemos tocado, Frecuencia respiratoria, ya es el que acabamos de tocar hace un momento, y la temperatura, son los dos la parámetros, ¿no? temperatura. Muy bien, ahora vamos a tocar el pulso arterial o la frecuencia cardíaca. ¿Qué es eso, doctor? Son las veces, como te decía, que el corazón palpita, que el corazón trabaja, que el corazón termina su ciclo. ¿En cuánto? En un minuto. Yo contabilizo cuántas veces el corazón late en un minuto y denomino, no, acá hay una frecuencia cardíaca que está normal, está anormal, está subida, está baja. ¿Lo normal cuánto es, doctor? A algunos parámetros lo consideran de 60 a 80. Yo lo considero de 60 a 100 actualmente. 60 a 100, doctor. O sea, si ya pasa de 100 ya es anormal, sí. Si baja de 60 es anormal, también. Pero también hay que poner en contexto, los adultos mayores, su frecuencia cardíaca tiende a ser más baja, como tú lo has podido comprobar, ¿no? Muchas veces están de 60 hacia abajo, 55, 54. Pero Cuarenta y ya, nueve. claro, pero ya menos de 45 ya me llama la atención, menos de 40 ya me llamaría la atención, es mucha bradicardia, muy lento ya está. Doctor, entonces, ¿por qué la denominación de pulso arterial? ¿Por qué? Porque yo voy a tener que palpar esa arteria y ver cuántas veces late. ¿Qué arterias, doctor? Hay muchas arterias en nuestro cuerpo. ¿Dónde es lo más común que palpan las arterias, Dilcia? ¿Te has visto a alguna enfermera cuando toma el pulso? ¿Dónde normalmente lo toma? ¿En qué parte coge del cuerpo para tomar la frecuencia? En la mano, En la mano, en el brazo, ¿no? Ahora en vamos el a brazo. aplicar esa técnica. Existen dos formas de tomar el pulso arterial. Uno, escuchando directo al corazón, como esta primera figura. ¿Cómo escucho doctor al corazón? Tengo un aparato que se llama estetoscopio, me coloco a los oídos y coloco la parte del corazón. Donde en la parte en el pectoral, por encima de la tetilla izquierda, ahí coloco y escucho cuántas veces late el corazón y calculo en un reloj. Y lo segundo, doctor, palpar a la arteria. ¿Cuál arteria, doctor? Muchas arterias, mira. Hay una arteria que es en la muñeca, en la mano, hay otra arteria que es casi por el codo, hay otra arteria que se palpa que es en el cuello, hay otra arteria que se palpa por la rodilla, pero en la parte interna, y hay otra arteria que se palpa en la parte del pie. Cada una de estas arterias tiene una denominación.
La más común que se palpa es la, como tú dices, la de la mano de la muñeca, la arteria radial. ¿Qué me va a dar un pulso braquial? A ver, doctor, ¿cómo sería? Ahí es donde te mencionaba. El adulto de 60 a 100, lo normal. Pero a medida que el niño nace, su frecuencia cardíaca va a ser alta. O sea, un recién nacido, su corazón late de 120 a 180 veces por minuto. Y a medida que avanza la edad en adulto, de 60 a 100. Estos parámetros es el que te quiero que te prendas. 60 a 100 es lo normal, pero el adulto mayor puede llegar incluso a menos. Ahí está el ritmo de la frecuencia cardíaca, siempre un ritmo, siempre igual, siempre la misma distancia de tiempo, de 60 a 90. Doctor, perdón, de 60 a 100. Cuando pasa los 100, ¿cómo se llama, doctor? Se llama taquicardia. O sea que cuando el corazón está latiendo rápido, 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 se llama taquicardia. Doctor, y cuando está menos de 60, ¿qué se llama? Bradicardia. Ahí vamos a poder denominar taqui, es frecuencia cardíaca alta, mayor de 100, bradi, frecuencia cardíaca baja, bradicardia. Filiforme es un término que poco se utiliza, pero es el aumento de la frecuencia y disminución en la amplitud. O sea, aumenta su frecuencia, pero es más corto. Ahora, ¿qué factores modifican, doctor, estos signos vitales? ¿Hay factores? Sí, también. La edad modifica. ¿Por qué? Porque un recién nacido tiene que latir su corazón de 120 a 180 veces. Y decimos que eso es normal. En cambio, un anciano, ya la frecuencia cardíaca tiende a bajar. Por decir, la mayoría de frecuencias de pacientes ancianos que yo también he tomado su frecuencia cardíaca están por 55, 58, te doy la razón. Muy bien. El sexo también, sí, se dice que las mujeres tienen aproximadamente la frecuencia cardíaca más elevada, de 7 a 10 en número de esa frecuencia cardíaca. La constitución física, mientras más obesas, más gordas, más alto, más bajo, hay variación. El ejercicio, si tú estás haciendo ejercicio, haciendo alguna actividad, va a aumentar tu frecuencia cardíaca. Lo que va a disminuir va a ser cuando estás tranquilo, en reposo, estás durmiendo, no estás comiendo. Ahí es donde se ve. Hay medicamentos que afectan la frecuencia cardíaca. Hay productos, por decir, que afectan la frecuencia cardíaca, la hemorragia, el estrés, la fiebre. La fiebre, Dilcia, ya mencionamos, ¿aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca las veces que late el corazón? ¿Tú qué dices? No, aumenta. Aumenta, la fiebre aumenta. Ahí está, el A, de acá, el primer parámetro, es el radial. ¿Dónde se palpa, doctor? Mira, te voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Tú también vas a poner ahí tu palma. En tu palma, después de la palma, perdón, después de la mano, viene ya el brazo, el antebrazo también. Acá vamos a tener dos huesos largos. El primer hueso que está en donde está tu dedo pulgar y el otro hueso es donde está tu dedo meñique. Uno se llama radio y otro se llama cúbito. Doctor, ¿y cómo voy a aprenderme yo los nombres? Fácil. Cúbitos son 3 sílabas. Cúbito. Y el dedo meñique tiene 3 porciones. Cúbito. Por eso yo me acuerdo. ¿Dónde está el hueso cubital? El hueso cúbito. Acá, en el lado del dedo meñique. Todo este hueso que está por el lado del dedo meñique es el hueso del cúbito. Y todo este hueso que está en el otro lado, en el lado del dedo gordo, el dedo pulgar, es el hueso radial. ¿Y cómo me doy cuenta que es radial? Porque el pulgar solo tiene 2 porciones. Radial. ¿Más o menos me estás entendiendo, Dilcia? Sí. Muy bien. Y vamos ahora al gráfico. Mira, debajo de tu dedo pulgar, sigues todo el dedo pulgar, terminas la palma. Debajo hay una protuberancia. Se nota una partecita salida del hueso radial. A ver, tú lo palpas, te palpas esa parte salida acá en el contorno. Mm. Acá hay parte del huesito que siempre sobresale en este lado, debajo de tu dedo pulgar. Debajo del dedo pulgar, acá en la base, hay una partecita que siempre sobresale el huesito. Sí. Hay una apófisis. Esa apófisis, te vas a la parte interna y colocas 2 dedos y vas a notar ahí que late.
A ver, trata de palparte. ¿Notas a la arteria que late ahí? Sí, sí estoy sintiendo. Tal cual está acá, mira, en el gráfico A. En la base del dedo pulgar, donde está esta apófisis, te vas a la parte interna y ahí pasa la arteria. Y como pasa esa arteria, tú lo palpas a la arteria y ahí vas a poder automar. La mayoría palpa en esa zona. Y colocas y ahí con tu reloj ves en un minuto cuántas veces ha latido. Y ya sacas tu frecuencia cardíaca o tu pulso arterial. ¿Y cómo vamos, Dicia? ¿Ya entendido? ¿Está todo bien? Sí estoy entendiendo. Muy bien. En esa zona entonces va a ser tu pulso arterial, ahí va a ser tu arteria radial, donde tú te vas a poder tomar ese Siempre va a pulso. ser en la mano izquierda o en la derecha también. En cualquiera de las manos. Algunos tienen mejor incidencia, perdón, por tomar en la mano izquierda porque es donde está la parte más rápida del corazón por su bombeo hacia ese lado. Pero en ambos, en cualquiera tiene que ser lo mismo. Si te tocas acá, si te tocas en el pie, en la parte interna de la rodilla, en todo lugar, o en el cuello, en todo lugar va a ser el mismo pulso, porque ese es el ritmo del corazón. Si el corazón late, tus arterias van a latir. Muy bien. Esto es corto con respecto al pulso. Ya sabemos dónde tomar, sabemos cuáles son las medidas exactas, sabemos que en los niños es más alto y a medida que se envejece es más bajo. Ahora el último parámetro, el que tanto te estabas perdiendo, que es la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial, doctor? Es la fuerza que ejerce la sangre en contra de las paredes arteriales. O sea, la pared de la arteria tiene una dimensión. Cuando el corazón late, ejerce una fuerza porque lo bota la sangre. Esa sangre que viene hacia la arteria viene con fuerza. Esa fuerza que ejerce hacia las paredes se conoce como presión arterial. La presión arterial, a diferencia de los otros parámetros, la frecuencia respiratoria, el pulso, la frecuencia cardíaca, la temperatura, eran solo un solo valor. La presión arterial son dos valores. ¿Dos valores, doctor? Sí, porque la presión arterial te va a dar un valor de presión arterial sistólica y un valor de presión arterial diastólica. Por eso que tú cuando le tomas la presión a tu paciente, tienes dos valores siempre, ¿verdad, Ilse? ¿O un solo valor te da el tensiómetro? Ilse, ¿estás ahí? Hola. Sí, sí estoy acá, estoy con el micrófono Ah, ya, apagado y estoy hablando. No me he dado cuenta ya que estaba está. apagado. Ya, muy bien, muy bien. Por eso te decía, son dos valores los que tiene, ¿verdad? Cuando tú tomas a tu pacientita, la que tienes ahí cuidando, tienes dos valores, el tensiómetro, ¿verdad? Sí, Muy bien. Ahora, vamos a hablar del primer valor. ¿Cuál valor, doctor? El sistólico. Es el primer valor que te arroja. Normalmente sus presiones de tu paciente, por decir, hoy día, ¿de cuánto fue su presión, Dilcia? ¿Te acuerdas? hoy día estaba en 13,7. 13,7. Uniéndolo los ceros, ese 13 sería 130 sobre 7, que es 70, ¿verdad? Sí, 130 sobre 70. Ya, esos valores de 130 sobre 70 están dentro de un valor normal. Pero el primer valor, quiere decir ese 130, es el valor sistólico, es la presión sistólica. ¿Y qué es la presión sistólica, doctor? Es la presión máxima ejercida por la sangre en contra de las paredes arteriales cuando se contrae el corazón, o sea, en la primera acción del corazón. Cuando se contrae el corazón y bota la sangre, esa primera presión es el valor sistólico. Su valor normal es 120, pero son parámetros. Y el diastólico, doctor, es la presión mínima cuando el corazón se encuentra fuera de fase de reposo. Una es la presión máxima y otra es la presión mínima. La presión está constante en las paredes, la presión que está constante en las paredes arteriales. Y su valor normal es 80. Por eso que lo más común que vas a escuchar decir cuando una presión está normal, está en 12,8, 12,8, 120 sobre 80. Y hay una presión arterial media, que es un cálculo de la sistólica con la diastólica. Solo lo toman como cálculo. Si un paciente tiene una presión de 120 sobre 80, la media va a ser 40. Muy bien.
hay factores, el gasto cardíaco, que es el bombeo del corazón, la resistencia vascular periférica, ya son terminologías un poco más avanzadas que lo vamos a dejar dentro de las diapositivas para que si gustas puedas leerlo, ¿ya? Ya. Ahora, yo lo que me quiero es que aprendas son estos, los parámetros. Parámetros, doctor, sí. Cuando yo digo que una presión arterial sistólica está bien y cuando digo que está mal. La sistólica tiende que ir desde 90 hasta 140 como máximo. Entonces, ese primer valor que a ti te arrojó hoy día 130, ¿está en su rango normal? ¿Tú qué dices? Mm, Si te dicen que es desde 90 hasta 140 y a ti tu paciente te dio 130, ¿está en el rango normal, sí o no? no. No, sí, está en el rango normal. ¿Por qué? Porque lo menos que quieres Ah, encontrar sí, sí, es sí, 90 está en y el lo rango máximo que vas a normal. encontrar es 140. Pero este es el límite normal. O sea, si está dentro de estos límites, digo que sí, la disistólica está normal. Si es que ya pasa 140, yo ahí digo que ya la paciente tiene una presión arterial sistólica alta. Y la diastólica es de 60 a 90. O sea, la sistólica tiene que estar de 90 a 140 y la diastólica de 60 a 90. Entonces, en tu ejemplo, 13/7, la presión sistólica está normal. ¿Y la diastólica también está normal o está normal? ¿Qué dices tú? Está normal. Normal, porque está dentro del parámetro de 60 a 90, ¿verdad? Sí. Ya mira, las anteriores veces que repasábamos la temperatura, la frecuencia del corazón, la frecuencia respiratoria, a menor de edad, cuando el niñito estaba más chico, te decía que eran más altos los valores, ¿verdad? Por decir, una presión, una frecuencia del corazón en un niñito es bien alto, 120, 180, y a medida que envejece, se vuelve más pequeño, ¿verdad? Sí. Muy bien, por decir un adulto, tú me dices, no, mi paciente, doctor, su corazón late 55 veces en un minuto. Ya, en cambio acá es al contrario, las presiones. ¿Por qué, doctor? Porque a medida que avanza la edad, la presión comienza a elevarse. Por eso que los pacientes que sufren de mayormente de presión alta son los pacientes abuelitos, los ancianos, los geriátricos. Por eso es que tu pacientita tiene incidencia a elevar su presión arterial. ¿Y cuánto es lo normal, doctor? En el adulto mayor, mayormente está en el límite. O sea, sus presiones van a ser así altas. 140/90 podría ser su límite, ¿no? Doctor, ¿hay factores que modifican esta presión arterial? Sí, la edad. A medida que avanza la edad, la presión arterial es más alta. A medida que menos edad tiene, la presión arterial es más baja. El sexo también, el varón con la mujer comienza a tener una diferencia. La herencia, o sea, si es que yo tengo un padre que es hipertenso, yo tengo la herencia de poder ser hipertenso, así que tengo que cuidarme más. El ejercicio, si es un paciente que no hace ejercicio, que tiene una vida sedentaria, que solo está en casa y aparte es obeso, eso también me va a conllevar a una presión alta, el ejercicio y la obesidad. Los medicamentos, hay medicamentos que interfieren. Las emociones intensas, como te decía, si tú estás con cólera, tu presión va a estar alta o baja, Dilcia. ¿Qué crees tú? Cuando estás con cólera, cuando estás molesta, Va a estar alta. va a estar alta, casi como todo lo demás, ¿verdad? Las enfermedades también hacen que varíe esto, y muchas otras cosas más, muchos otros factores. Muy bien, entonces vamos a tener tres clasificaciones o tres denominaciones. Denominación, doctor, sí. Vamos a hablar de hipertensión arterial cuando la presión está alta, de hipotensión arterial cuando la presión está baja. Y también hay una hipotensión postural. ¿Qué es eso, doctor? Cuando yo tengo un cambio de postura del cuerpo de manera brusca, por decir a mi paciente, lo siento rápido de lo que estaba acostado, va a haber una hipotensión, va a bajar la presión, pero es por el cambio de postura. Pero lo que me interesan son estos dos. Cuando yo digo que hay un aumento de la presión, cuando la presión está por encima de 140 y por encima de 90, el de abajo. Y doctor, ¿cuándo digo entonces que está en hipotensión, está en baja? Cuando está debajo de 90 y debajo de 60.
Por eso te he dado los valores normales. Teniendo los valores normales, yo ya puedo decir cuál es lo anormal. Muy bien. Estas medidas de seguridad para la toma de presión normalmente era cuando se tomaba la presión con el instrumento, el más normal, ¿no? Tu tensiómetro y tu estetoscopio. Pero actualmente ya se nos ha simplificado la vida, porque actualmente, por decir, ya hay esos tensiómetros digitales que tú solo presionas el botón y automáticamente te botan el valor. Como antes no había, tenías que tener un estetoscopio calibrado, un tensiómetro calibrado para que te pueda dar un buen resultado. Se debe medir la presión, Dilcia, en la mano que, por decir, si el paciente le están poniendo suero y tiene una vía en la mano izquierda, no le tienes que medir en esta mano la presión, tienes que medir en la mano derecha. Por eso dice medición en brazo sin venoclisis. Esperar 2 minutos después de cada toma. Doctor, le estoy tomando la presión a mi paciente en el brazo izquierdo y quiero tomarla en el brazo derecho. Está bien, espera 2 minutos el paciente sentado para que le tomes nuevamente en el otro brazo. O doctor, me pareció que está muy alta la presión, voy a tomarle nuevamente. Ya, espera 2 minutos que repose el paciente y ahí le tomas nuevamente. Evitar tomar la presión arterial por encima de la ropa. Hay pacientes que tienen una ropa muy ajustada y le toman encima de la ropa y no se puede tomar una buena medición. Muy bien. Evitar tomar por encima de la ropa, brazalete, que el tensiómetro esté sin aire, que la válvula esté cerrada, todas esas cositas hay que ver antes de tomar la presión arterial. Y muy bien, ¿dónde, doctor, se toma la presión arterial? Hay una presión que puedes tomar en la pierna, pedio, y hay otro que le puedes tomar en el brazo. O tibial y humeral, el del brazo, de acuerdo al hueso donde estás utilizado. Pero el más común, Dilcia, ¿dónde toman normalmente la presión arterial? En el brazo. En el brazo es lo más común. Ahí tomas tú, ¿verdad? En el brazo. Sí. Pero también pueden tomar en la pierna. Muy bien. Debe aplicar los principios y normas generales. El paciente, siempre que vas a tomar tu, Dilcia, la presión arterial, lo primero que tienes que enfocarte es que el paciente esté cómodo, que su brazo esté en una posición donde puedas estar reposando. Mira acá cómo está el brazo, está reposando. Ahí es donde debes tú tomarle la presión arterial al paciente. Muy bien. Ahora, si yo lo dejo el brazo reposando del paciente, ahí me va a dar una medida correcta, porque otra cosa sería que yo lo tenga ahí y el brazo esté colgando o el paciente está haciendo fuerza para que el brazo no se caiga. No, el brazo tiene que estar en una superficie. ¿Cómo se ven acá en la imagen, no? El brazo del paciente encima de una mesa y ahí es donde se debería tomar la presión. Y el paciente siempre descansado. Nunca se toma la presión después de haber caminado, después de haber hecho alguna actividad. Se sienta el paciente, madrecita, espérame unos 5 minutos, ahí sentadita, no hagas nada para tomarte tu presión. O padrecito, espérate un tiempo, 5 minutos a 10 minutos para recién tomarte la presión. No después de hacer una actividad, porque los valores pueden interferir o salir muy altos, mayormente salen más altos después de hacer alguna actividad. Por eso se recomienda no tomar la presión si es que están en ese tipo de criterios. Tener bien calibrado. Esta es la manera antigua donde nos poníamos un estetoscopio y con el tensiómetro nos ayudamos. Pero actualmente solo colocar el tensiómetro digital y automáticamente me va a dar la opción. Acá hay otras fotos, otros ejemplos de cómo se debería ver. Siempre en un lugar donde el brazo pueda tener apoyo. Como se ve acá, una mesa, un objeto, todo. Muy bien, Dilcia. Esto sería todo. Esto fue el repaso de los signos vitales. Hemos repasado 4 signos vitales: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y presión arterial. Esos 4 son los principales. Para cada uno de esos se utiliza algún instrumento. Hemos dado los valores normales y ya sabemos cuándo está normal o cuándo yo debería preocupar. Esto es lo que debemos hacer en una primera instancia. ¿Alguna pregunta, Dilcia? No, ya me respondiste la pregunta ya de lo que te estaba preguntando. De los valores, ¿verdad? Sí. Eso repasa, lo dice. Yo esto lo voy a subir. Ya les enseñaron cómo entrar al aula virtual, ¿verdad? Porque había una capacitación, creo, para ustedes. Em,
No, no me he enseñado todavía. Ah, no les han dicho nada del aula virtual No, porque ya los demás grupos les están haciendo cierto día, darles una capacitación de cómo entrar al aula virtual porque ahí se va a subir el material. Por esta vez lo voy a mandar mm, nuevamente por WhatsApp el material para que lo tengas y lo puedas repasar, ¿ya? ya, Listo, muchas Dilcia. gracias. Ha sido un gusto. Cuídate y nos vemos el Ya, día de mañana a la misma ya. hora. Muchas gracias. Hasta Chao. luego, chao, nos vemos.